Bienvenidos a la quinta parte de nuestro unboxing de la colección Topps NBA Basketball, NBA Basketball 1992-93. Para los que visitéis el canal por primera vez, o sea la primera vez que veáis esta apertura de cromos, deciros que se trata de una colección del 92-93 cuya caja compré recientemente y que he decidido ir abriendo en el canal. En el anterior capítulo, en la anterior edición, nos quedamos en el número 73, que como veis era B.J. Armstrong de los Chicago Bulls. Indicaros también que en esta ocasión voy a realizar este unboxing en solitario, ya que mi ayudante Billy Boy ha comenzado, como todos os podréis imaginar, el curso escolar y por tanto pues tiene que atender otros menesteres más importantes que hacer un unboxing. De manera que procederé a ello de manera individual y espero que mi trabajo esté a la altura de nuestro maravilloso ayudante Billy Boy. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el número 74. Vamos a ver con quién me encuentro. Veamos. Señoras y señores, ¡qué pedazo de tarjeta! Nada más y nada menos que el grandísimo Moses Malone, uno de los mejores pivots de la historia de la NBA. Supongo que lo recordáis todos. Un jugador tan longevo o casi tan longevo como Kareem Abdul-Jabbar, jugador que acumulaba múltiples récords en anotación, en tiros libres, en cantidad de tiros libres intentados. En rebotes también sus cifras eran asombrosas. Un pívot de los que ya se han extinguido totalmente. Se trataba de un jugador que para jugar en la posición de 5 no llegaba al 2.10, se quedaba como en unos 2.8, una cosa así. Y fue como el precursor, si recordáis, de Alonzo Mourning. Alonzo Mourning era un jugador, que muchos a lo mejor lo recordáis más, un jugador muy parecido a Moses Malone. Fue como, por así decirlo, el heredero del tipo de pivot que era Moses Malone. Vamos a ver ahora sus estadísticas. Aquí lo tenemos en Milwaukee Bucks, que fue ya el equipo en el que finalizó su carrera, si no recuerdo mal. De hecho, probablemente esta sea su última temporada. Y vamos a ver por detrás sus estadísticas. Vemos que no fue a universidad, fue uno de los jugadores pioneros en entrar directamente al baloncesto profesional sin ir a universidad. Datos interesantísimos todos los que vamos a ver del grandísimo Moses Malone, que por cierto falleció con 60 años, hace ya unos añitos. Pues fijaos, si nació en el 55, pues sería en 2015 y no recibió el homenaje y el reconocimiento que yo esperaba. Al menos esa es mi humilde opinión. Y ya os digo, pasamos a los datos que tenemos sobre él. Fue seleccionado por Portland Trail Blazers en el draft de dispersión de la ABA, de la ABA. Es de suponer que la ABA, al desaparecer, pues los jugadores de la ABA que eran interesantes, pues irían incorporándose a diferentes equipos de la NBA. Es adquirido como agente libre por Milwaukee, en el equipo en el que está en este momento, en el 91. Y veamos más datos porque ya os digo, va a ser todo muy interesante. Fijaos en las cifras anotadoras y cómo van subiendo de forma paulatina. Fijaos que tenemos empieza con 13,5, sube a 19 y a partir de ahí anota más de 20 puntos, llegando incluso a 31
¿vale? En infinidad de temporadas consecutivas. Y a partir de ahí se inicia ya su cuesta abajo. Y viendo que nació en el 55 y que estos cromos son de la temporada 91-92, puede que incluso le quedara algún año más. Estaría como para los 38, sí, 38 años, quizás le quedara alguna temporada más y sus registros en esa última temporada eran bastante buenos, 15,6 puntos en Milwaukee. Venía de temporadas digamos, en claro descenso en Atlanta. Si recordáis, su fichaje por Atlanta fue muy mediático. Atlanta intentó formar un equipo estelar, incorporó a un equipo ya bastante bueno con Dominic Wilkins, Kevin Willis, etcétera. Incorporó a Moses Malone y a Reggie Theus, pero la jugada no salió bien, ¿vale? No salió como esperaba. Después, fijaos también, jugador muy sólido físicamente, llegando siempre a unos registros de partidos muy altos, excepto en la 77-78, siempre muy cercano a los 82 partidos. Lo que os comentaba de rebotes, fijaos que aparece en rojo, lo cual indica que era líder en ese aspecto, en tiros libres intentados, también en un par de temporadas en tiros libres convertidos. Eso nos da a entender la fuerza que tenía este hombre bajo los tableros, es decir, había que hacerle faltas, forzaba muchísimas faltas y por consiguiente acudía a la línea de tiros libres constantemente. Si vemos también sus números en rebote, son realmente altos y hasta estas alturas de su carrera ya acumulaba 27.000 puntos en regular season. Estamos ante uno de los máximos anotadores en la historia de la NBA. De nuevo, como ya hemos comentado en otros jugadores, sus cifras en playoff se ven mejoradas respecto a regular season. Jugador que daba lo mejor de sí cuando era necesario. Y ya os digo, poco más. Jugador que tenemos en la memoria todos los aficionados a la NBA de la época y que ha caído, a mi entender, bastante en el olvido. Continuamos a ver quién es el siguiente. La cosa ha empezado realmente bien. Vamos a ver quién es el siguiente. Tenemos vamos a ver, George McLeod. ¿De acuerdo? George McLeod es nuestro siguiente jugador. Jugador de Indiana Pacers en este momento. Jugó en más equipos, como veremos por detrás. Aquí lo tenemos defendido por Derrick Coleman. Ya os he comentado en vídeos anteriores que parece que el fotógrafo de Topps acudía normalmente a la cancha de New Jersey Nets para tomar las capturas, las fotos para esta colección. Es muy habitual encontrarnos a Derrick Coleman como coprotagonista de muchos de los cromos que estamos viendo. McLeod era básicamente un jugador con muy buen tiro y no destacaba así que yo recuerde en el resto de facetas. Muy buen tirador exterior, es decir, que sería brillante y muy destacado en el baloncesto de hoy en día. Vamos a ver sus estadísticas. Hasta ese momento solo había jugado en Indiana y no había destacado especialmente. Estaba en una lenta progresión, a pesar de ser número 7 del draft, un número muy alto, pero estaba progresando muy lentamente. Hay que tener en cuenta que probablemente fuese suplente, entre otros, de Reggie Miller, lo cual se lo ponía muy difícil. Y los comentarios nos indican que era un especialista en tiro de 3 y que su promedio de minutos estaba aumentando. Continuamos. El siguiente jugador es, vamos a ver, recordad que el orden es aleatorio, lo cual le da más interés a este unboxing. A ver, que está al revés. Vamos a ver de quién se trata. Nada más y nada menos, hoy estamos de suerte, 3 grandísimos jugadores hasta ahora. Glenn Rice, jugador al que seguro recordáis en sus diferentes etapas, en Lakers, en Charlotte, aquí lo tenemos en Miami Heat, jugador también especialista
en el tiro de 3 puntos, muy superior al antes mencionado McLeod, jugador capaz de anotar bastante más de 20 puntos por partido. Y ya os digo, jugador en torno al cual se podía hacer un buen equipo, siempre claro, con otros jugadores también. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas de Glen Rice. De nuevo nos comentan su capacidad como lanzador de 3, nos comentan su grandísima mejora en su porcentaje de tiro de 3. Las primeras temporadas, como veis, tiraba lo que fuera desde donde fuera y no tenía mucho éxito. Vemos también que su progresión era increíble, pasa de 13,6 en su primera temporada a 22,3 en la tercera. Promedios muy destacados. De manera que la cosa ha empezado muy bien en el día de hoy con Moses Malone, George McLeod y Glen Rice. Esos son los 3 primeros jugadores de nuestro unboxing en el día de hoy. Vamos a ver si sigue la buena racha, si no tenemos muchos armarios de raza blanca como en algunos de los vídeos anteriores. Vamos a ver, siguiente jugador, a ver a quién tenemos. Ha sido hablar y aquí tenemos el primer super armario del día de hoy. Alerta IKEA, primer armario del día. Tenemos a John Koncak, pívot blanco de Atlanta Hawks. Si recordáis, jugador poco destacado en lo ofensivo, aceptable en lo defensivo, típico jugador al que, digamos, utilizaban para defender y hacerle faltas al Ewing, Olajuwon y O'Neal de turno del equipo rival, pero que siempre firmaba unos contratos muy sustanciosos. Era muy valorado, muy cotizado, a pesar de que, ya os digo, no fuese un jugador con unas estadísticas muy destacables. La tarjeta está muy bien porque, fijaos, está defendido por Nick Anderson y también aparece en la tarjeta Stacey Osmo. Tarjeta muy interesante. Fijaos en este señor de aquí, las pintas que tiene. Y vamos a ver por detrás qué podemos ver. Vemos que fue número 5 del draft, es decir, jugador sobre el que había muchas expectativas. Y vemos unas estadísticas realmente pobres y en claro declive, es decir, su carrera no empieza en un punto muy alto, pero es que a partir de ahí va en una cuesta abajo constante. Pasa de 8,3 a 3,1 puntos. Sus números en rebotes también caen. Sus promedios en minutos se mantienen parecidos, si os fijáis, casi siempre en torno a unos 20. Pero a pesar de los minutos estar en unos promedios parecidos, ya os digo, el resto de datos caen estrepitosamente. Y hemos tenido nuestro primer armario de la jornada. Veamos con qué sigue nuestra colección Topps 92-93. ¡Oh! ¡Qué tarjetón! Michael Cage de Seattle Supersonics, jugador al que recordaréis, grandísimo reboteador, ala pivot muy poderoso, muy fuerte defensivamente. Lo podríamos asemejar quizás a Charles Oakley, por hacer así un paralelismo con un jugador más conocido. Aquí ya lo tenemos cuando tenía el pelo más recortadete, pero en años anteriores, si lo recordáis, quizás en el primer año en Seattle y en sus años en Clippers, tenía el pelo así como rizado, parecido a, digamos, a Lionel Richie, una cosa así, como una permanente con rizos. Y grandísimo reboteador, era capaz de coger muchos rebotes en un partido, y como promedio también, y tenía récords realmente destacados de rebotes en un partido. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas
¿Ve? Ahí lo vemos, fijaos en el pelo, lo que os comentaba, en la parte de detrás la foto es más anterior. Jugador que empieza en los Clippers, sus estadísticas en puntos tardan en arrancar y tiene como 3 años buenos, o 2, digamos más bien, 2 años buenos en lo que se refiere a puntos. No había metido ni un solo triple en su carrera hasta ese momento, ni falta que le hacía, porque antes no hacía falta anotar triples para ser un jugador importante. Jugador que se perdía muy pocos partidos, y si os fijáis, pues sus cifras reboteadoras realmente notables y destacables. Habría echado de menos un pequeño comentario en la parte inferior, pero en este caso no nos aparece. De manera que continuamos. Y vamos a ver quién completa la segunda tripleta del día de hoy. ¡Oh! ¡Gran tarjeta! ¡Sí, señor! Nada más y nada menos que Ron Harper, el Michael Jordan de los pobres. Y los que vierais la NBA en la época, seguro que muchos compartís mi opinión. Se trataba de un jugador con un estilo finísimo, muy parecido en sus movimientos, en sus acciones, en su forma de jugar a Michael Jordan, que después, ya sabéis, compartió equipo con él. Y en la foto lo vemos defendido por Hersey Hawkins y Charles Shackelford. Y ya os digo, vais a ver sus estadísticas hasta este momento muy buenas, tanto en su etapa en Cleveland como en la etapa que nos ocupa en Los Ángeles Clippers. Y sabréis que después sus estadísticas cayeron notablemente en Chicago, pero lo hizo a cambio de formar parte de un equipo ganador. Vamos a ver los datos estadísticos. Como veis, la temporada 89-90 e incluso la 90-91, ambas temporadas fueron un calvario debido a las lesiones, pero volvió con fuerza en la temporada 91-92. Y como veis, sus promedios hasta ese momento muy altos, muy notables, sobre todo, como veis, en anotación. Tiraba algún que otro triple, pero ya os digo, no era un jugador especialmente dado al tiro muy exterior. Lo estaba incrementando notablemente. Si veis, le pasaba mucho a los jugadores en aquella época. Según sus capacidades físicas se veían mermadas, recurrían más al tiro de 3. Fijaos cómo en la 91-92 sus lanzamientos de 3 e incluso en la 90-91 aumentan notablemente. Vemos un jugador que ya no confía tanto a lo mejor en su salto, en su agilidad, y va mejorando su tiro para seguir siendo un jugador relevante y consistente. También fijaos en este caso que sus números en playoffs bajan respecto a temporada regular. Cosa lógica al estar en equipos de un perfil medio-bajo y que en playoffs solían caer en las primeras rondas. De manera que esta segunda tanda no ha estado nada mal. Hemos empezado con el armario John Concack, que dentro de los armarios era un jugador conocido y con prestigio, ya os digo, y cotizado. Pero después hemos tenido nada más y nada menos que a Michael Cage y a Ron Harper. Continuamos nuestro unboxing. Vamos a ver quién es el siguiente jugador. Vamos a ver. ¡Oh! Aquí tenemos un jugador muy conocido en nuestro país. Tenemos aquí a Tom Tolbert en su etapa en Golden State Warriors. Me imagino que todos recordáis a Tom Tolbert y recordáis que jugó en la Liga Española. Creo que en Canarias y no sé si en algún equipo más, probablemente en algún equipo más. Y pasó de ser uno de esos jugadores que salían en los minutos de la basura, como decía el gran Ramón Trescet, a jugar en la Liga Española con números
destacables. Le faltaba constancia. Alternaba partidos buenos con partidos no tan buenos, pero su rendimiento en la Liga ACB no estuvo mal. En líneas generales no estuvo mal. En NBA vamos a ver que no era tan así, ¿vale? Sus números eran mucho más limitados y reducidos. Como vemos, tenemos aquí sus cifras, sus estadísticas y los altibajos que hemos comentado antes se ven reflejados en sus números. Tenemos un 2,9 en una temporada inicial en los Hornets que probablemente se viera limitada por una cuestión de lesiones, porque vemos solo 8,4 minutos por partido en un equipo, una franquicia de expansión que con nada que el jugador fuera medianamente bueno podría haber tenido más minutos y más puntos. Y tiene 2 temporadas en Warriors bastante destacadas, pero ya la 91-92 cae en la más absoluta mediocridad. Por tanto, este ha sido nuestro siguiente jugador, Tom Tolbert. Proseguimos y veamos quién es el siguiente jugador en nuestra colección. Fijaos, Anthony Bonner, cuando estaba en Sacramento Kings. Probablemente os suene más de su etapa en New York Knicks, que fue, creo, el siguiente equipo en el que estuvo. Tenemos a un alero a la pivot. Entra dentro de quizás esa categoría de la que ya hemos hablado en vídeos anteriores, de eterna promesa, jugador que no llegó a dar lo que algunos entendidos suponían que podía dar de sí. Jugador bastante físico, como podéis ver, y jugador que llevaba, al menos en esta foto, la camiseta por dentro. ¡Viva la uniformidad! Y viva esas camisetas por dentro. Por fuera también están bien, pero tiene que haber variedad en este mundo. La camiseta de los Kings ha mejorado con los años, ese diseño que vemos. A mí en aquella época me resultaba horrible, muy cutre, y ahora la verdad que está muy muy bien, ¿vale? Para hacerse con una no estaría nada, pero que nada mal. Vamos a ver los números de Bonner. Vemos que fue número 23 del draft. 6'8", por tanto ya os digo, alero a la pivot. Y vamos a ver, sí, nos comentan eso, que era un jugador más bien defensivo, campeón en rebotes, como en la línea de Dennis Rodman. Y nos hablan de gran reboteador cuando juega como alero pequeño. Ya os digo que estaba a medio camino entre el 3 y el 4. Antes un 3 era un jugador mucho más interior, ¿vale? Había muchos perfiles de 3, de alero, que eran jugadores mucho más interiores de lo que ahora son. Es que ahora ya nadie juega por dentro, es que no hay quien juegue por dentro en el baloncesto actual, lo cual la verdad a mí personalmente no me gusta. Continuamos y atención, grandísima tarjeta. Brad Sellers, sentado en el último rincón del banquillo de los Detroit Pistons. Si recordáis, Brad Sellers formó parte del equipo de Chicago Bulls en sus primeras temporadas. Y era un jugador en el que había depositadas grandes esperanzas e incluso muchos lo ponían por delante de Pippen en cuestión de potencial y en previsión de la importancia que podía tener dentro del equipo de los Chicago Bulls. Finalmente no fue así. Y si queréis saber más sobre Brad Sellers e incluso sobre los Chicago Bulls de esa época, os recomiendo mi vídeo en el que hablo de los diferentes libros de Michael Jordan. Air, la biografía de Michael Jordan, The Jordan Rules, y también la biografía de Scottie Pippen. Ya os digo, os recomiendo visitar el canal y os encontraréis todos esos contenidos. Veamos las estadísticas. Y como veis, estadísticas muy pobres.
no terminó nunca de despuntar, no llegó casi, yo diría, ni a la categoría de eterna promesa, a pesar de, fijaos, era un 2-13. Aquí lo tenemos como center, como pivot, pero era más bien un 3-4. Al menos era eso lo que se esperaba de él en un principio. No se esperaba que jugase en posiciones tan interiores, porque no era muy fuerte, era más bien delgado y en aquella época eso condicionaba mucho. Vemos que sus números caen, que se va a Grecia, en Grecia sí destacaría y por eso volvió a NBA, pero quedó en un jugador realmente prescindible y olvidable sin mayor relevancia. Vamos a ver entonces esta tripleta que hemos tenido de jugadores de Serie B. Quizás el que más destaca sin duda sería Anthony Bonner. Y tenemos eso, a Tom Tolbert, Anthony Bonner y Brad Sellers. Vamos a ver qué nos ofrece la siguiente tanda. Atención. Y aquí tenemos a Winston Garland, que creo, no quiero decirlo al 100%, creo que tiene un hijo jugando en NBA actualmente, quizás en Cleveland. No lo quiero decir muy alto porque no sigo la NBA actual. Todo mi conocimiento de la NBA de aquella época es inversamente proporcional a mi conocimiento de la NBA actual. No tengo realmente un gran conocimiento, no la sigo, no me llama la atención. Winston Garland, base de los Nuggets, y anteriormente vamos a ver que creo que había estado en algún que otro equipo diferente. Creo que Clippers es en el que más destacó quizás. Vamos a verlo. Estuvo en Warriors, estuvo en Clippers y en Warriors. En sus primeras temporadas es donde consigue sus mejores registros. Número 40 del draft, base y nada especialmente destacable. Jugador de la segunda, digamos, segundo equipo, jugadores que iban saliendo del banquillo, séptimo hombre, quizás, una cosa así. Aunque ya os digo, esos 10 puntos de promedio no están nada mal y de nuevo tenemos un jugador que aumenta sus registros en playoffs, en los solo 8 partidos que había jugado, pero aumentaba sus registros y con buenas cifras en asistencias. Vemos que no está nada mal. Continuamos. Y vamos a ver quién es el segundo jugador de esta tanda. ¡Oh! Negele Knight de Phoenix Suns. Nada más y nada menos. Gran jugador, con altibajos. Creo que tuvo algún coqueteo con, no lo digo al 100%, pero creo que tuvo algún coqueteo con tema de drogas. Si no fue él, fue algún otro jugador de Phoenix en estos años. Y ya os digo, el nombre es muy sonoro, Negele Knight, y creo que estuvo varias temporadas en Phoenix. Vamos a ver qué tenemos por aquí detrás. Son sus 2 primeras temporadas. Y vemos que, claro, no tenía muchos minutos porque era suplente, evidentemente, de Kevin Johnson. Pero le daban un gran potencial en cualquier otro equipo. Lo consideraban un titular en cualquier otro equipo. Y vemos también que sus estadísticas en universidad eran más que notables. Ya os digo, Negele Knight. Continuamos con nuestro tercer jugador de esta tanda. ¡Oh! ¡Qué gran jugador! Jugador que a muchos de vosotros os encantaría, igual que me pasaba a mí. Ricky Pierce. ¿Recordáis ese equipo de los Milwaukee Bucks? Con Alvin Robertson, Ricky Pierce, Paul Pressey,
Terry Cummings, Jack Sigma. Era un equipo súper atractivo. Era como ese equipo que no era tan conocido, pero si estaban metidos en ver cosas de NBA, revistas, etcétera, era un equipo que gustaba mucho y que no lo hacía mal ni en temporada regular ni en playoffs. Lo vemos aquí en su época en Seattle Supersonics, donde tiene algún año bueno, pero ya comienza a bajar. Vemos que detrás de él está Nate McMillan y que también están en la foto el grandísimo Jerome Kersey y el no menos grandísimo Bud Williams. Muy bonita la imagen, la estampa de Ricky Pierce dejando el balón como en una especie de bomba, algo así. Vamos a ver sus grandísimas estadísticas. Vemos que tiene unos inicios difíciles en Detroit. Los Detroit Pistons de la 82-83 no eran el mejor equipo para iniciarse. Pasa a los Clippers, donde ya mejora, sin tener unos números desbordantes, pero ya mejora. Y de ahí tenemos su paso a Milwaukee, donde tras una media temporada vemos que hubo un intercambio. Para que fuese a Milwaukee. Tras una media temporada en Milwaukee, a partir de ahí sus números crecen enormemente. Vemos 13,9, 19,5, llegando a un registro de 23 puntos. Realmente notable. La verdad es que un jugador muy, muy bueno. Vemos también bastante buen porcentaje, por ejemplo, desde tiros libres, porcentaje muy bueno. No están mal sus números en rebote para un jugador exterior. La verdad es que fantástico. De nuevo, vemos que en playoffs sus puntos de promedio suben en 3 puntos. Respecto a... Disculpad, bajan en un punto. Subían en la 91-92, pero en líneas generales bajan. Ya os digo, jugador que todos tenéis en el recuerdo, al menos en mi caso, y jugador muy, muy atractivo e interesante. De manera que en esta tanda nuestras 3 tarjetas han sido Winston Garland, Negele Knight y Ricky Pierce. Continuamos para bingo. Vamos con la siguiente tanda. Vamos a ver a quién tenemos. ¡Oh! Vamos a tener un tarjetón. Si se enfoca la cámara, que ya se ha enfocado, tenemos nada más y nada menos que a Mark Aguirre o Mark Aguirre, defendido, si no me equivoco, por Tim Perry. Mark Aguirre, jugador fabuloso de la época, grandísimos números en los Dallas Mavericks, si recordáis, con Derek Harper, Rolando Blackman, el propio Mark Aguirre, Roy Tarpley, James Donaldson, ¿vale? Esos Mavericks que tenéis en la cabeza de finales de los 80, y que, fruto de su amistad con Isaiah Thomas, es traspasado a Detroit a cambio de Adrian Dantley, y es el jugador, digamos, que le da ese empujoncito que le faltaban a los Detroit Pistons para convertirse en campeones de la NBA 2 temporadas consecutivas. Jugador muy completo, bueno bajo el aro, con buen tiro, muy fuerte, de lejos parecía más alto, diría yo, siempre daba la sensación, visto en la distancia, de ser más alto de lo que realmente era. Jugador fundamental en aquella época. Estaría dentro de esos aleros
que eran más interiores que exteriores. Podríamos meter en ese grupo también a James Worthy, aleros muy buenos en el juego interior. Vemos sus números. Desde su primera temporada con los Mavericks, probablemente en el primer año de los Mavericks como franquicia, si no era el primer año de los Mavericks como franquicia, era el segundo, ¿vale? Es un equipo que se funda en los años 80 y vemos que desde su primera temporada sus números son una barbaridad en todos los aspectos que queramos ver. En anotación se aproxima incluso una temporada a los 30 puntos. Sus cifras de rebotes para un alero, un small forward, no están nada mal. Tampoco lo están las cifras de asistencias. Vemos que el tiro de 3, ¿vale?, estaba ahí rondando como un 30%, lo cual tampoco está mal. Tiro de campo también relativamente bien. Sobre todo va en declive en acierto quizás, pero también bastante bien. Y ya os digo, jugador que ya estaba en la recta final de su carrera en un declive. Recordad que en aquella época, muchas veces con 32, 33 años, ya muchos jugadores estaban cerca del final de sus carreras. Ya os digo, Mark Aguirre, Mark Aguirre, grandísimo jugador. Proseguimos a ver quién es el próximo jugador de nuestro unboxing. Y tenemos por aquí a Ron Anderson, de Philadelphia 76ers. Sinceramente no tengo gran cosa que comentar sobre Ron Anderson. Lo recuerdo más bien como un jugador de banquillo, con unos números no muy relevantes. Así que simplemente pasamos a ver la parte trasera de la tarjeta y vemos que, bueno, no está nada mal. Por cierto, tanto Ron Anderson como Mark Aguirre, como veis, nacidos en Chicago, en el estado de Illinois. Y vemos eso, que no están nada mal los números de Ron Anderson según avanza su carrera. Buenas cifras anotadoras, sí. Algo bajas a lo mejor en otros apartados, pero no está nada mal. Había mejorado mucho su tiro. Fijaos, en esta temporada quizás le pasaba algo parecido a lo que comentábamos antes con Ron Harper, y se había convertido de un año para otro, fijaos que se convierte en un especialista en tiro exterior. Consigue unas cifras que no están nada mal. Ya os digo que mi recuerdo no hacía justicia a los notables números que hemos visto de Ron Anderson. Continuamos. Y tenemos aquí a Loy Vogt. Sinceramente, aquí podemos hacer una crítica a los señores de Topps, porque cualquiera que vea la tarjeta y no tenga mucha idea se cree que Loy Vogt es Tom Chambers, ¿vale? Loy Vogt es el jugador de los Clippers que aparece defendiendo a Tom Chambers. Y vamos a ver, alero, no sé si podía llegar a jugar de ala pivot. Y de nuevo la parte trasera va a aclarar más mi memoria. Vemos que no tenía unos números especialmente destacados. Números deficientes para un número 12 del draft en los Clippers, que siempre era un equipo en el que era más fácil brillar. Y nos comentan que sus cifras mejoran, hace un trabajo maravilloso, cuando Charles Smith se estaba recuperando de una lesión. Si era suplente de Charles Smith, haceos a la idea, jugador que jugaba de ala pivot, con su 6'9", es lo que más, digamos, le podía pegar. Entonces, estos han sido los 3 jugadores de esta serie.
Mark Aguirre, si queréis llamarle Aguirre, Mark Aguirre, Ron Anderson y Lloyd Vogt. Continuamos y vamos a ver cuál es el próximo jugador que aparece en nuestra apertura de cromos. Creo que os va a gustar mucho porque se trata de Luke Longley, el que años después fuese pivot de los Chicago Bulls, aparece aquí como pivot de su primer equipo, los Minnesota Timberwolves. Vamos a ver sus estadísticas. No entraría a lo mejor dentro del grupo que hemos hablado antes de armarios, creo que era algo mejor que lo que podríamos definir como armario, pero sí entra dentro de ese grupo de pivots que tuvieron Chicago Bulls en toda la época Jordan, que nunca eran grandes pivots, eran pivots de reparto que ayudaban a la gran labor del equipo, que aportaban lo mejor de sí mismos a los Chicago Bulls, pero ya os digo, sin llegar a ser grandes pivots. Vamos a ver sus estadísticas en sus primeras temporadas. Su primera temporada como rookie, vemos que fue número 7 del draft. Recuerdo que había bastante expectación en torno a él. Es interesantísimo el comentario inferior, porque ya veis que lo que son las estadísticas no tienen mucho que comentar, estadísticas pobres, ¿vale? Para un número 7 del draft en Minnesota, pero fijaos, primer australiano en jugar en la NBA, y vemos que era un gran reboteador y que, taponador, perdón, y que solo Dikembe Mutombo y Stanley Roberts le superaban como rookie en tapones por minuto. Estadística muy curiosa, ya sabéis que en la NBA todo se mide y se medía estadísticamente, y fijaos con qué dos jugadores competía en la clasificación de rebotes, nada menos que Dikembe Mutombo y Stanley Roberts. Fantástico. Continuamos. Vamos a ver quién es el siguiente jugador. Y tenemos por aquí a Jerry Reynolds en un partido contra Los Ángeles Lakers. Tenemos tras él a Tony Smith. Y vamos a ver qué nos dice la parte trasera de la tarjeta de Jerry Reynolds. Jugador de Luisiana. Tenemos ahí entre un jugador un 2 y un 3, alero escolta. Vemos que era muy delgado, por tanto eso condicionaba que tirase más a lo mejor para la posición de escolta. Y vemos unas cifras en progresión. Evidentemente esa progresión se ve favorecida por jugar en una franquicia en expansión como eran en aquella época los Orlando Magic. Vemos que las lesiones le afectaban en casi todas las temporadas, porque casi nunca llegaba ni siquiera a 70 partidos. Llega a 80 en una temporada, pero las demás temporadas se queda en 40, 50, 60 partidos. Y creo que eso es todo lo que podemos comentar respecto a Jerry Reynolds. Y vamos con el tercer jugador de esta tanda. ¡Oh, qué maravilla! Sí, señor, la tanda culmina con Terry Cummings, uno de los mejores ala pivots de la época. Lo podríamos situar claramente en el segundo nivel del escalafón de ala pivots de la época. Tendríamos en un primer nivel, pues podríamos poner a 3 jugadores. Podríamos poner a Charles Barkley, a Karl Malone y a Kevin McHale. Ya, si estamos en temporada 92-93, ya McHale iba más en cuesta abajo, pero esos serían los 3 grandes ala pivots de la época, y Terry Cummings claramente estaría
en esa segunda línea de ala pivots de esa época en la NBA, finales de los 80, principios de los 90. Gran jugador tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Lo recordaréis más a lo mejor, al menos a mí me pasa, de su etapa en Milwaukee. Creo que Milwaukee no fue su primer equipo, creo que antes estuvo en los Clippers cuando estaban en San Diego. Y veamos, efectivamente así es. Y como veis, sus estadísticas desde su año rookie como número 2 son espectaculares. Siempre por encima de los 20 puntos, excepto en 2 últimas temporadas en las que baja a 17, pero tenemos que tener en cuenta que ya tenemos a unos San Antonio Spurs con la incorporación de David Robinson, lo cual restaba protagonismo anotador al resto de compañeros, cifras en rebote excepcionales, sumando, si hacéis la cuenta, pues unos 700, 800 rebotes en muchas temporadas. De nuevo vemos que esos números en rebotes bajan, fruto de quizás de la edad y por supuesto fruto también de la aparición de Robinson y por tanto de la menos necesidad de que cogiera rebotes. De nuevo, otro jugador nacido en Chicago. Como veis, Chicago es una de las cunas más prolíficas de jugadores de baloncesto. Ya sabéis que Jordan no nació ni en Chicago ni cerca, ¿vale? Pero hemos visto varios jugadores en el día de hoy nacidos en Chicago. De manera que esta tripleta está formada por Luke Longley, Jerry Reynolds y Terry Cummings. Y creo que ya vamos a hacer una tripleta más y lo vamos a dejar por hoy. Nos vamos a quedar en el número 94. ¿Vale? Vamos a ver el primer jugador de esta última tripleta. ¡Oh! También os va a llamar mucho la atención. Muchísimo que contar. Muchísimo que contar. Ronnie Seikaly, pivot de los Miami Heat, que también jugó en el Fútbol Club Barcelona, con un resultado más bien discreto, partiendo de que era un hombre con buenos números en NBA, se esperaba mucho más de él en su experiencia en ACB, y no fue así. ¿Qué podemos decir de Ronnie Seikaly? Amigo tanto de Julio Iglesias como de Bertín Osborne. Es cierto, ¿vale? Lo podéis buscar. A Julio Iglesias lo conocía porque en España nos vendían la moto en aquella época, más o menos como que Julio Iglesias era medio propietario de los Miami Heat. Lo podéis buscar en prensa de la época. Y mientras Bertín Osborne estuvo viviendo en Miami, fraguó una gran amistad con este pívot greco-libanés. Aquí tenemos las estadísticas del grandísimo, porque medía cerca de 7 pies, Ronnie Seikaly. Y vemos que sus números eran muy notables, muy decentes. Y vemos que era el cuarto detrás de las 3 vacas sagradas, Olajuwon, Robinson y Ewing. Cuarto en rebotes por minuto entre los pivots a tiempo completo, full time centers. Y esos 16 puntos son más que decentes. Vemos que los rebotes nos comentan que también. Así que jugador, ya os digo, a pesar de estar en un equipo de nuevo, otra de esas franquicias de expansión que estaban todavía formándose y que tenían muchas derrotas, números muy respetables. Veamos con quién sigue esta última tanda de hoy. Vamos a ver. ¡Oh, sí señor! Derek Harper, de los mencionados anteriormente míticos Dallas Mavericks de aquella época, fue de los últimos en bajarse de ese barco para fichar por New York Knicks, si no recuerdo mal. No sé si hubo algún equipo de por medio.
Base de gran calidad, con muy buenas cifras anotadoras, buen tiro exterior, jugador muy notable, y creo que no era un base bajo, era un base que no estaba... Sí, 6'4", base de buena estatura. Como veis, se perdía pocos partidos, excepto esa última temporada, se perdía bastantes pocos partidos. Veis que tiraba bastante de 3 para la época, bastante destacable. Buenas cifras anotadoras y de asistencia muy buenas, jugador de top en número de asistencias. La verdad es que, como veis, muy bien, muy interesante y muy recordado, Derek Harper. Y nuestra serie de hoy termina con la tarjeta más bonita de la jornada. Tarjeta en horizontal, tarjeta apaisada, las favoritas de mi compañero de fatigas, Billy Boy. Qué bonita tarjeta de Cliff Robinson, defendido por el antes mencionado Lloyd Bott. Grandísimo jugador, recordado entre otras cosas por su cinta en el pelo. Jugador muy importante en esos Blazers de la época. Primero alternaba digamos el puesto de sexto hombre y después ya pasó a ser titular. Fallecido hace no muchos años. De hecho, ya he comentado anteriormente en otros vídeos que voy a hacer un vídeo hablando expresamente de los Portland Trail Blazers y de la cantidad enorme de jugadores fallecidos en edades muy tempranas históricamente, ¿vale? En las diferentes plantillas que ha tenido Portland Trail Blazers. Y sin más, vamos a ver las estadísticas de Cliff Robinson. Veis que nos comentan que es un valiosísimo sexto hombre, que podía jugar en todas las posiciones del front court. No se había perdido ni un solo partido en sus primeras 3 temporadas, y números que iban en progresión. Maravilloso jugador, al que me imagino que todos recordáis. Pues ya os digo, la tanda ha terminado de una manera realmente espectacular. Vamos a ver cómo lo hacemos para que se vean los tres. Sí, una cosa así, Tenemos a Derek Harper, a Ronnie Seikaly y a Cliff Robinson. Y con esto, con el número 94, si no me equivoco, quedan infinidad de tarjetas, son más de 300. Termina esta quinta parte de nuestra apertura de cromos, de nuestro unboxing de la colección Topps 92-93 en Retrobasket Spain. Muchas gracias y te espero en la próxima parte de este unboxing y en el resto de vídeos de mi canal. No dudes y échale un vistazo. Muchas gracias, hasta la próxima.